Yo a Gilberto Carrasquero, venezolano, educado en Stanford y en Harvard, lo respeto, lo aprecio mucho, realmente brillante, y hoy ha decidido perder su tiempo visitándonos aquí en el programa. Bienvenido, ¿cómo está Gilberto? Buenas noches. Buenas noches, mira Jaime, antes que nada agradecido profundamente, no solo de estar aquí, sino agradecido contigo como venezolano, de todo tu cariño por Venezuela, de tu trabajo tesonero, de crear conciencia. Ya quisieran muchos líderes de oposición venezolanos tener tu coherencia, tu inteligencia, tu valentía. Hombre, no, eres muy generoso. Gracias, de verdad que te tendremos que ser venezolano algún día porque te lo mereces, te lo has ganado. Estás en el corazón de todos nosotros, estamos muy agradecidos contigo. Gracias, gracias. Eres muy noble y muy generoso. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela? Hace 2 años. ¿Tienes ganas de ir? Me muero por ir. Me muero por ir, pero no siento que seguro ir en este momento. ¿Qué extrañas de tu país de origen? Todo, absolutamente todo. Desde la geografía, yo siempre he dicho que yo digo una cosa que es medio cómica, digo, yo no soy venezolano, yo soy caraqueño. Yo me siento en casa en ese valle, el Ávila es mi madre tierra. Obviamente extraño a mi familia, extraño a mis amigos, extraño una manera de vivir, claro, mi hermana, mi sobrino, gente muy cercana y muy amada y están pasándola mal y uno trata de protegerlos desde afuera, pero no es fácil. ¿Qué año te fuiste? Bueno, yo paso la vida entrando y saliendo, ¿no? Sí, tú viajas todo el tiempo. Pero digamos, cambié de residencia hace 4 años. 4 años. Sí. ¿Cuál es tu percepción de la situación actual allá, Gilberto? Mira, la situación actual es sumamente complicada. Creo que la palabra que hoy define lo que está pasando en Venezuela es desesperanza. ¿Por qué crees eso? Bueno, porque yo creo que el liderazgo de oposición ha jugado una y otra vez con la esperanza del pueblo de una manera despiadada. Creo que la agenda política es distinta a la agenda del pueblo. O sea, yo creo que cuando un liderazgo está más ocupado de llegar al poder, de lograr espacios, que de resolver los verdaderos problemas. Y en el tiempo se ha perdido lo que han habido es muertos. O sea, muertos de hambre, muertos por la violencia. Entonces, aquí el reloj del pueblo es uno y el reloj de los políticos es otro, ¿no? Entonces, mientras... Yo tengo ya un rato diciendo esto, ¿no? Digo, uno de los dramas es que seguimos confiando en los políticos que le den soluciones políticas a un problema que dejó de ser político. Porque esto era un problema político mientras que había elecciones libres, mientras que había posibilidades de cambiar democráticamente, pero en la medida en que esto es un Estado cooptado, secuestrado por una banda de criminales, o sea, en la medida en que tú tienes una narcodictadura, no en ejercicio del poder, sino atrincherado en el poder, es imposible que le tengamos una salida política a esto, porque no tienen un destino. ¿De qué naturaleza es entonces el problema, si no política? El problema es un problema de crimen organizado. Y tenemos que entender que esto es un problema de crimen organizado que desborda las fronteras de Venezuela. O sea, esto no es un problema venezolano ya. Creo que además ha quedado claro, pues cada vez queda más claro que no hay ninguna posibilidad de resolver esto por la vía democrática, constitucional y pacífica que tanto se ha cacareado. Yo tengo eso claro hace muchos años, se viene diciendo hace muchos años, pero hay quienes una y otra vez han seguido intentando aquello y bueno, creo que había que recorrer ese camino. Capriles estaba equivocado, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que lo ha reconocido y hoy el Partido Voluntad Popular en un acto creo que sin precedentes en la historia política de Venezuela incluso le pide perdón al pueblo. O sea, creo que hay una suerte de mea culpa, entienden que se han equivocado porque además lo demuestran las encuestas de manera dramática. Hace un par de meses dije en algún programa de televisión, dije, este pueblo ha desbordado a sus líderes y los líderes que no estén a la altura del pueblo serán pulverizados. Y es lo que está pasando. Y el drama de hoy es que tú tienes una unidad, el tema de la MUD, que está muerta, o sea, ha sido pulverizada. Que no representa más al pueblo. Se acabó, o sea, no tiene la credibilidad de la gente lo siente traidores. O sea, si nombras a la MUD, y han crecido líderes que dijeron la verdad, líderes que se mantuvieron al margen, María Corina Machado, Antonio Ledesma, son gente que ha tenido la honestidad de decir esto no va por aquí, y han pagado las consecuencias. Siguen algunos tratando de jugar a la política, siguen algunos buscando espacios que no tienen. Esto de contarse en las elecciones claramente fue una estupidez. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué cayeron en una trampa tan obvia? Yo quisiera pensar que cayeron en una trampa, y no quisiera jamás pensar que fue una negociación. No, yo creo que fue un error de cálculo. Bueno, yo no lo sé, yo quiero pensar que tú tienes razón. Sí. Déjame decirte algo, yo creo que la posición no puede ser definida de una manera monolítica. Creo que la posición no es monolítica. Dicen, ahí hay traidores. Sí, ahí hay traidores, pero ahí también hay gente buena. Correcto. Y ahí hay gente trabajadora, y hay gente que merece el apoyo del país, y hay gente
hay gente inocente, hay gente que cree que de verdad se puede por las buenas. Sí, sí. O sea, ahí hay de todo. Entonces decir, este es el problema y esto se lo soluciona así. O todos son unos exacto, vendidos. eso no es verdad. Entonces, no es así. entonces yo creo que es muy importante entender que porque no es homogénea, no podemos simplemente descartarla. O sea, ahí hay que hacer tu labor de escoger y entender quién estuvo en qué. Y hay algunos que honestamente reconocen haber estado equivocados y están buscando salida. Ahora, tú digamos, eres un hombre muy influyente, ¿no? Muy poderoso, tienes amigos de todas partes, juegas a escala global y entiendo que has hecho hasta un par de aproximaciones a la Casa Blanca tratando de informarlos del tema venezolano, ¿no? Y tratando de sugerirles una salida, el camino apropiado. ¿Qué nos quieres contar de eso, Gilberto? Bueno, a ver, yo estoy convencido, como te decía, yo creo que la situación es de crimen organizado. Creo además que eso ya no es un misterio para nadie, que el gobierno de Venezuela, el narcorrégimen, tiene conexiones directas con Hezbollah y con Al-Qaeda, que participa del narcoterrorismo global, que financia el narcoterrorismo global, que además tiene está en control de un estado petrolero. O sea, estamos, Jaime, ante una situación inédita en la humanidad. Sí, o sea, sí. tienes un estado que está montado arriba de la reserva de petróleo más grande del mundo y que además está en manos de narcotraficantes. O sea, imagínate tú por un instante que tú tengas a Pablo Escobar encargado del gobierno, pero además ese gobierno de Arabia Saudita. O sea, es un drama para la humanidad. Entonces, si no entendemos que estos señores constituyen una amenaza no solo hemisférica, sino global, y no buscamos soluciones cuanto antes mejor para contener este nivel de locura, este genocidio, esta situación absolutamente desbordada de unos ampones desalmados dispuestos a matar a un pueblo en nombre de quedarse en el poder, vamos a seguir con ello. Entonces, la única solución, está claro que la solución no es por las buenas, la única solución tendrá que ser por las malas, y la solución por las malas solamente tiene dos posibilidades, o es interna o es externa. La interna es imposible, porque no puede solucionar el problema quién es el problema. En Venezuela los narcotraficantes son los militares. Sí. El cartel se llama el cartel de los soles, no tiene otro nombre. Entonces no podemos nosotros estar contando con unos militares que otrora fueron gente decente, gente que se la jugó por Venezuela y hoy por hoy son los cómplices del narcotráfico y son las personas que han permitido que las cosas lleguen hasta aquí. Entonces la única solución es externa. Porque pedirles a los militares venezolanos que tomen el poder, que desalojen del poder a Maduro, es pedirles que se suiciden virtualmente. Pero es que no pueden desalojarse del poder ellos mismos. Claro. El poder lo tienen ellos. ¿Y cómo visualizas la solución externa? La situación externa tendrá que venir por vía de una intervención militar multilateral. Por primera vez hay una coherencia absoluta en el mundo, digamos. O sea, Europa al unísono se ha hecho presente, ha dicho Venezuela es una dictadura, incluso la absoluta neutralidad de Suiza ha quedado atrás, porque también se pronunciaron, Inglaterra se ha pronunciado. Entonces, aquí en la América Latina vimos ayer o anteayer la declaración del Grupo de Lima, una declaración contundente. Los Estados Unidos ha dicho, incluso el presidente Trump, abiertamente que no descarta una vía militar. Entonces, yo creo que hay que hacer dos cosas. Yo creo que tenemos que vivir un poco en ciertas paradojas, ¿no? O sea, tenemos que entender lo mal que estamos, por ejemplo, pero a la vez conservar la esperanza. Tenemos que reorganizar la oposición interna y tenemos que motorizar la ayuda externa. Y para eso a ver, sabes que hubo la semana pasada, estuvieron aquí 10 presidentes de la América Latina, estuvo Almagro, exactamente, fue un evento extraordinario. Brillante. Gran conciencia en este grupo de expresidentes de la necesidad de acciones más contundentes de la comunidad internacional. Y Almagro haciendo un gran trabajo. Extraordinario trabajo hecho Almagro, ese es otro que lo tenemos que hacer venezolano honorario, ese estará en el Hall of Fame contigo de venezolanos asimilados. Pero déjame decirte algo. Creo que es importante que la Casa Blanca reciba del público, digamos, una solicitud donde le dicen, mire, considere esto. Se han hecho ya varias solicitudes, los tiempos no han sido los mejores, mientras que se sigue tratando de agotar las vías pacíficas, entonces tú eres un intervencionista que anda jugando a la intervención militar. Ese no es el caso es que ya Venezuela está invadida de cubanos, o sea, tenemos un ejército de ocupación en Venezuela, o sea, Venezuela no es un país libre y soberano que va a ser invadido. Venezuela es un país que está cooptado, que está secuestrado y que vamos a rescatar, vamos a libertar. Entonces, se necesita movilizar la Casa Blanca. Hay un petition escrito a la Casa Blanca por los canales regulares que existen, canales electrónicos para solicitar. En 30 días tenemos que recabar 100.000 firmas o más. Ah, caramba, ¿y estás en ello? Lo hemos vuelto a poner, aprovechando esta invitación. Lo pueden ir a buscar en mi Twitter, que es @GilCarrasquero. @GilCarrasquero. Búsquenlo allí, por favor. Ahí está el link para poder firmar el petition. Ahí está a todo el que crea hoy
que no hay salida por las buenas. A todo el que crea hoy que Venezuela está secuestrada por narcoampones. A todo el que crea hoy que necesitamos ayuda. O sea, yo creo que tenemos que llenarnos de fe y de fuerza y reorganizarnos, pero también tenemos que tener la humildad, como la acaba de tener Voluntad Popular, de decir perdón. Creo que tenemos que tener una humildad de saber que no tenemos la solución en nuestras manos, que este problema se nos fue de las manos. ¿Y esto, pedir ayuda afuera, es importante. ¿Tú imaginas a Trump tomando esa decisión? Yo creo que sí, yo creo que sí. Primero, creo que es un hombre con el talante que lo hace capaz de una cosa como esta. Hombre de acción. En segundo lugar, si tú haces un análisis serio de la condición, de la situación política interna americana, están dadas las condiciones para que lo haga. ¿Por qué? Porque él necesita un triunfo. Él necesita reafianzarse como presidente. Él sabe que los Estados Unidos jamás ha dejado de reelegir a un presidente que esté en una situación como esa. Corea del Norte es una situación demasiado complicada, que tiene unas implicaciones globales demasiado fuertes. Venezuela, en cambio, es una situación donde todo el mundo aplaudiría. O sea, tienes un país en manos de narcoampones, donde todo el planeta está claro que son narcoampones y aplaudirían una situación como esta. Y podría además actuar en absoluta coordinación con la América Latina y Europa. América Latina y Europa. Me parece fantástico lo que estás haciendo, que es recoger firmas, hacer una petición formal, sensibilizar a la Casa Blanca con este tema. Tenemos que correr a la publicidad. Luego seguimos disfrutando de la presencia de este venezolano inteligentísimo, muy influyente, Gilberto Carrasquero. Don Gilberto Carrasquero es nuestro brillante invitado de esta noche. Es un venezolano global, ¿no?, que vive viajando y que entiende